Muy buenas noches. Tenemos que decir noches porque nos encontramos ya a altas horas de la madrugada. Es para mí un gusto volverlos a saludar en una emisión más de su programa Departiendo. El día de hoy nos encontramos como siempre, como ya lo conocemos, al estudiante en proceso en la licenciatura de Filosofía Jesús Sober. Su servidor, Manuel Longoria Muro, en la licenciatura en Derecho por la Autónoma de Zacatecas. Y cómo no, el ingeniero que se encuentra ahí detrás de cámaras. El ingeniero siempre ayudándonos. El ingeniero es esencial. Obed, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? A ver si no lo voy a poder negar, ¿no? Lugar lleno de historia, lleno de cultura, lleno de arte. El Museo Comunitario del Pabellón de Arteaga, ícono de la cultura, el recinto de la historia de Pabellón. Estamos emocionados de poder dialogar aquí acerca de una fecha que está cargada de tradición, de símbolos, de distintas cosas que se pueden desenvolver interesantemente. Sí. Agradecidos una vez más con el Museo del Pabellón de Arteaga, porque pues, es un honor estar en un recinto histórico que se nos dice la oportunidad de estar aquí. ¿Por qué no? Cuando puedan, vengan y visítenlo. Yo creo que siempre es necesario enriquecernos un poquito de historia, y más el pabellonense, que como yo hace no mucho no tenía la idea de qué tan rica y qué tan cualitativa es la historia del Pabellón de Arteaga. ¿Ves? La historia del Pabellón de Arteaga es enorme. Ya enorme. Se habló en algún momento, en algunos puntos importantes de lo que es la historia del Pabellón de Arteaga. Quizá después se pueda tratar. Exacto, profundizar un poco más. Obed, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy estamos a fechas muy ad hoc. Muy exacto, muy interesantes. Sí. Se vienen cosas muy pues igual, interesantes, ¿no? Estamos hablando del Día de Muertos, tradición mexicana por excelencia. Tradición mexicana reconocida mundialmente. Exacto. Inmediatamente, para empezar, Longoria, hay que decir que en 2008 la UNESCO declaró como patrimonio inmaterial, sí, del mundo. Longoria, me gustaría comenzar, obviamente, pues dando ya el título, digamos, de lo que vamos a hablar, ¿no? Hoy vamos a hablar de una comparación o vamos a contrastar ideas entre lo que es Halloween, Dios mío, el Día de Muertos, la sociedad. Yo creo que lo vamos a aterrizar aquí en nuestro entorno, a Pabellón de Arteaga. Por supuesto que sí. Longoria, me gustaría comenzar. Queridos suscriptores, suscríbanse, denos like, denos en los comentarios de qué tema quieren que hablemos, y si quieren acompañarnos adelante, comuníquense con nosotros. Que recuerden siempre que estamos abiertos a las nuevas oportunidades y a las nuevas ideas. Miren, Halloween, yo creo que hay un misticismo pues muy trascendental detrás de él. El Halloween siempre son como que las historias esas de terror que te pueden envolver, pero bueno, investigándolo un poquito más a fondo, pues Halloween nace de el pedir dulces porque se tenía la trascendencia de que existían brujas en nuestros amigos allá del norte anglosajones. Entonces era dulce o truco. Le dabas un dulce, la verga, pues te dejaba gustote, ¿no? O sea, le dabas el dulce, todo chido. Y si no le dabas el dulce, pues era el truco. El truco era una maldad. Pero una maldad yo creo que en niveles mucho más altos. Con nosotros, nuestro estimado Dani. ¿Se encuentra aquí Dani? Daniel Neri. Un gustazo, ¿no? Estamos aquí. A ver, el Halloween es la tradición por excelencia de Estados Unidos de América. Sí. Además de ser una tradición por excelencia, es una tradición capitalista. Es una tradición totalmente capitalista y, bueno, si me vas a refutar, adelante. Pero mira, las tradiciones en Estados Unidos de América son tradiciones, a fin de cuentas. No se puede negar. Exacto. Una tradición, pues es lo que está marcado desde ese tiempo atrás, que toda la sociedad sigue. Pero es una tradición muy capitalista. ¿Por qué? Porque el Halloween de los Estados Unidos de América consiste en gastar. Es gastar y gastar y gastar. O sea, trajes. Todos los colleges hacen sus proms con temática de disfraces. Sus proms. Gastar en dulces. Gastar en adornos para las casas. Fíjate que eso es algo, se me hace algo muy pinche interesante, güey. Porque, por ejemplo, aquí en Pabellón de Arteaga nosotros adornamos, pero yo me he fijado más que para Navidad. O sea, como para esas ocasiones. A lo mejor en Día de Muertos si vemos ahí uno que otro mono de almohadas, nos saca un pedo de vez en cuando. Pero allá en Estados Unidos sí es de huevo que adornen sus casas. O sea, compran todo para adornar, desde luces, los monstruos, los muñecos de monstruos. Y luego viene también la noche del día de Halloween.
O sea, es una derrama económica impresionante, eso lo debo admitir, pero a fin de cuentas es una fecha capitalista. Exacto. Pero mira, aquí sí está totalmente relacionado con lo que es alguna doctrina capitalista. Pero ¿por qué no hablar de sus orígenes rápidamente? No, ideas generales. Sí, adelante, adelante. Cuéntanos, cuéntanos. Particularmente voy a estar, porque mi estudio se enfocó en Día de Muertos, porque a partir del Día de Muertos, digamos, surgió algo parecido que fue Halloween, ¿no? Ahorita se va a estar desarrollando. Sí. La tradición de Día de Muertos, me voy a basar sobre todo en los intelectuales de 1930 que tenía Lázaro Cárdenas, para impulsar el nacionalismo mexicano, es que dicen estos intelectuales. Qué interesante, continúa. Dice que el Día de Muertos es una tradición más indígena que hispánica, que española. Sí, obviamente. Entonces analicé un poquito el contexto histórico que envuelve esta tradición y pues vaya, retomé un poco a las civilizaciones prehispánicas, o sea, antes del español, antes de los españoles, por ejemplo, los mexicas o los mexicas, ¿no? Los mexicas, qué palabra tan rimomba. Exacto. Sucede que en el México prehispánico, antes del español, sucedía que cuando una de esas personas pertenecientes a esa civilización, cuando moría, se creía que hacía un viaje de 4 años hacia lo que llamaban el Mictlán, que era algo así como un lugar de descanso final o un lugar para que ya descanse su alma, ¿no? Exacto. Entonces, a lo largo del cielo, algo así. Un oasis. Exacto. Un oasis. Entonces, poquito referente, aquí lo que estamos aquí presenciando a Alex Olivares. Un saludazo, Alex Olivares. Bueno. Sucede que en esos 4 años se celebraba el aniversario luctuoso de ese familiar, y se le daban ofrendas para que ese camino sea más ameno, ¿no? Se le daban ofrendas que en vida tenga una amenidad, que en vida le gustaban, para que en el camino exacto, le hacían altares. O sea, de ahí precisamente surge el altar. Interesantemente. Aquí, pues no había una fecha exacta, no había una fecha precisa, ¿no? Sí, no es como que se dijeran, tal día va a ser día del aniversario de era en el aniversario luctuoso de aquella persona. Ahora, aquí... Era una fecha muy individual, ¿no? Como que cada familia la tenía para la familia. Exacto. Pero aquí sucede algo interesante con España. En España, el 1 de enero se consideraba el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre la fiesta de todos los difuntos. Pero cabe aclarar que esto es parte de la tradición cristiana. Ok. Es algo a lo que tú ibas, Longoria. Sí, es que en sí los fundamentos a lo mejor de las dos tradiciones son parecidos, pero el problema es que los caminos que toman son muy distintos. Exacto. Últimamente vamos a hablar de por qué a lo mejor sí, por qué a lo mejor no, porque el Día de Muertos también se ha capitalizado demasiado. Entonces sucede que los celtas, el 31 de octubre, decían que era el fin del año y que comenzaba la época negra, ¿no? La época de oscuridad, y lo celebraban con algo llamado el Samhain. Que era cuando la línea del mundo de los vivos y la línea del mundo de los muertos se hacía muy difusa, se conectaba. Entonces, aquí, ya rápidamente para cerrar esta idea, sucede que el cristianismo, como ya se comentaba, tenía el Día de Todos los Santos. ¿No? Que era principalmente el 13 de mayo. Pero esto cambió en el año 741 con el Papa Gregorio III, que dijo, pues lo vamos a cambiar al 1 de octubre, ¿no? Entonces poco a poco se estaba acercando más a lo que era el Samhain, que también se le llamó ya después en un mundo anglosajón, mis estimados anglosajones, un saludo a todos. Se le llamó aquí voy a leer, lo siento. Adelante, mi estimado. All Hallows Eve. Don Hollows, la película Hollows. No, es All Hallows. Repitan con nosotros. La verdad es que estoy fresco en inglés. Que posteriormente se le puso el nombre de Halloween. Halloween. Entonces, si te fijas, comenzó como una tradición principalmente prehispánica. Y se transformó. Se transformó por algo llamado el sincretismo, que explícanos, ¿qué es que el es sincretismo? la unión de dos creencias
que es en el siglo XVI, pues los españoles. Podríamos decir que la unión de dos creencias es multiculturalidad. Exacto, eso es, no. Fíjate, ahí es algo interesante. Sí, porque. Bueno, prosigue. Es que es algo diferente, y eso es lo que quería llegar con la pregunta que hiciste ahorita. Tú siempre quieres llegar, adelante. Entonces, lo que sucede aquí actualmente es que no sabemos si lo que está sucediendo es un sincretismo o una especie de interculturalidad. Mira, yo creo que el Día de Muertos y Halloween pueden llegar a un sincretismo porque, por ejemplo, en varios estados del norte de México se celebra como tal Halloween. O sea, también se celebra el Día de Muertos, pero se celebra más formalmente el Halloween. Lo podemos aterrizar aquí por Pabellón de Arteaga, por ejemplo. En años pasados, donde todavía no había COVID, cuídense, nos cuidamos, cuidémonos juntos. Pues sí se veía obviamente que los niños salen, ¿no? Y fíjate que no salen disfrazados como tan impresionantemente, pero salen como para cumplir con la expectativa que ya se ha creado a través de ver constantemente series de caricaturas donde están vestidos y pues a fin de cuentas se les crea la tradición desde pequeños. Sí. Pero sí se veía que salían, ya las tienditas les regalaban sus naranjas, no sé qué chingados, a lo mejor por ahí dulces y todo, pero sí se veía que existía la tradición porque no eran ni uno ni dos niños, o sea, era por colonias. Yo me acuerdo que cuando salí mis primeras veces a pedir dulces, me dieron tejocotes, güey, tejocotes. ¿Sabes qué es un tejocote? No sé. Yo tampoco. Pero, o sea, a lo que vamos es que sí existe en Pabellón de Arteaga la tradición de Halloween. O sea, aunque quieran decir que no y esto que el otro, el hecho de ponerte un disfraz, salir con tu bolsita, con tu manzanita, con tu calabacita y que te den dulces de una casa, eso es el Halloween. Son los Días de Muertos. Entonces en Pabellón de Arteaga sí existe porque sí se practica. Exacto. Este año, pues desgraciadamente no. Cuídense, ahí en su casita, a sus niños, cómprenles una bolsa de chocolates de peso. Se los dan uno así cada minuto. Es otra casa. Sí. Es que lo que sucede, la diferencia, una de las diferencias esenciales de lo que es el Halloween y Día de Muertos es que el Día de Muertos no se pide, se ofrenda. Es un tributo. Exacto. Es que es muy distinto. Y fíjate que sí, ahí ya es una multiculturalidad. Porque ahí ya no cabe que se junten las dos. O sea, a cierto punto sí se puede llegar a juntar. Pero yo creo que todavía no. Porque sí tenemos todavía muy delimitado qué es el Día de Muertos y lo que es Halloween. De hecho es como siempre el debate, ¿no? O ver, Día de Muertos o Halloween. No, yo soy alguien que está totalmente pegado a las tradiciones mexicanas. Día de Muertos, por supuesto que sí, representa muchísimo para la historia mexicana, la historia latinoamericana e incluso últimamente norteamericana. Entonces, es que eso es lo que vamos, fíjate, representa la historia mexicana, latinoamericana y norteamericana. O sea, los mismos personajes anglosajones se están yendo por la moda de la muerte y del Día de Muertos. Exacto, ese es fíjate que puedo hacer hincapié ahí que pues es nuestra tradición. Pero también está bonito que una tradición a lo mejor nacional se convierta en algo internacional. Como por ejemplo la Navidad. La Navidad obviamente tiene sus distintos auges y distintas costumbres, pero a fin de cuentas como que todos van encaminados a la misma. Exacto. El Día de Muertos se les hace, por ejemplo, algo muy padre a los estadounidenses, a los gringos. Y a toda Latinoamérica, porque es que es cierto, es que es una tradición, yo creo que es como una tradición de diamante, güey. Pero una tradición de diamante en bruto, porque los diamantes en bruto son los diamantes más caros, son los diamantes que se tienen que perfilar. Pero nuestro diamante en bruto ya está perfilado y es de los diamantes más caros, porque es una tradición totalmente original y totalmente tradicional. No es una tradición creada a través de marketing o por un capitalismo, es una tradición real. Exacto, y lo que está sucediendo es algo en lo que creo, es algo en lo que creemos. No, fíjate, algo interesante es que todas las culturas, en todas las culturas que han existido, díganos, Día de Muertos o Halloween. Se le ha dado siempre un culto a la muerte. Sí, en pues todas. Es que la muerte. Verga, ¿qué es la muerte, güey? La muerte es el. Alex, ¿qué es la muerte? Alex aquí viene. Alex aquí viene con nosotros. El fuckboy Alex. ¿Dónde estará? Una silla. Aquí tenemos aquí a la invitadazo, Alex, de nueva cuenta, Alex. Estamos felices. Estamos contentos de tenerte aquí con nosotros. Yo creo que nos acompaña Dani también, y el Inge, todos tienen sabiduría aquí. ¿Sí? Bueno. A ver, Alex, ¿para ti qué es la muerte? ¿Qué crees que es la muerte? Pues la muerte, como la entendemos científicamente, es un proceso natural, el fin de la vida. Sí. Pero tradicionalmente
todas las culturas tienen un concepto diferente de la muerte. Yo creo más que nada es cómo aceptas toda la muerte, si decides aceptarla con miedo o simplemente como lo que es, un proceso natural. Es que fíjate que, o sea, la muerte será lo que tú quieras, pero no la puedes ignorar. La muerte no se ignora. Exacto. La muerte a lo mejor no es como un dolor de panza o como un golpe en el tobillo. Porque el golpe en el tobillo, el dolor de panza te duele, sabes que está ahí, pero sabes que va a pasar. Sabes que no te va a durar a lo mejor para siempre, pero la muerte no, güey. O sea, la muerte sabes que es algo que más tarde, más temprano va a llegar. Exacto. Yo creo que sí es importante que las primeras culturas todas les hayan traído, pues de alguna manera, un homenaje a la muerte, porque es la última fase de la vida física. La vida física. La vida física, porque ahí hay otro tema muy grande que no podemos abarcar yo aquí, que es la espiritualidad. Es un tema para otro podcast. Pero a ver, Alex, Halloween y Día de Muertos. Híjole. Es que es como tú dices, lo hemos ya mezclado tanto como salir a pedir dulces y cambiarle un poquito, decir en lugar de dulce o truco, decir el muertito pide El muertito dulces. pide camote. No, dulces, ok. No sé qué está pensando no sé. Gloria. Era... Cada quien pide lo Sí, que mira, quiere. es que estábamos Sí. en épocas. No, vamos a pedir calabarita, ¿no? Vamos a pedir Sí, calabrita. calabrita. Es que hay una cancioncita que el muerto pide camote, si no se lo dan. Yo no sé. otra. Ok. Bueno, pero sí estamos ahí. Ok. Pero bueno, al final yo me quedaría más con el Día de Muertos. El Día de Todo Muertos, lo que sí, significa sí, más sí. como tradición. Y aparte se nos ha inculcado desde pequeños el Día de Muertos y fíjate, yo vi algo muy interesantísimo, güey, los altares. Los altares. ¿Qué sientes cuando ves un altar? No un altar de un difunto, el altar de un difunto decorado para el Día de Muertos. ¿Qué sientes? ¿Qué es lo primero que sientes? Es que precisamente es lo que carga de símbolos. Es que es Por ejemplo, es una energía que como que no sé, como te invade, no sé. Sí, bueno, sí, o sea, tradicionalmente por eso se hace, pero yo últimamente lo he estado relacionando más con el concepto histórico y filosófico, ¿no? Sí. O sea, tiene muchísimos símbolos que se pueden caracterizar a simple vista, o sea, ni siquiera se tiene que profundizar, aunque lo recomiendo. Son símbolos muy totalmente. objetivos, muy comibles, que ves y dices, es esto. Exacto. Entonces, yo creo que eso representa totalmente la tradición más arraigada de lo que fue el México prehispánico y el México moderno. ¿Qué sientes cuando ves un altar, Alex? Un altar Sí. decorado, con sus flores de cempasúchil, sus vinos, su comida con el empaquetado de plástico. No, pues lo primero que ves, que yo creo que es lo que ve la mayoría de las personas, creo que es muy atractivo visualmente por todos los colores que tiene. Ya te pones a ver un poquito de la vida de la persona que está retratada ahí a través de pues, todas las ofrendas que le llevan. Ya, Te, sí. te puedes imaginar un poquito cómo ¿Cómo fue su vida? Ajá, cómo fue su vida. Exacto. Y dije, se cuenta una historia de vida ya terminada físicamente a través de un altar, güey. Exacto. O sea, ¿qué cultura somos tan chingona para haber retratado eso? Para haber imaginado cómo retratarlo y para tomarlo como una costumbre. Yo el otro día vi algo muy interesante, güey. A los niños les causa una total curiosidad muy extrema los altares, güey. O sea, como que siempre es de ahí. De hecho, recordando fechas pasadas, años pasados, siempre que están los concursos de altares, que desgraciadamente, como ya lo dijimos, no están ahora, pero esperemos que el año que viene, si todos nos cuidamos, los niños siempre a de ver y quedarse ahí como de ver el altar. Pero es algo muy, como tú lo dices, muy simbólico, que hasta alguien, como un niño, que a lo mejor todavía no tiene un desarrollo social completo, entiende, güey. Y aparte es eso, por ejemplo, el niño que su primo, un pariente murió y ya no lo pudo conocer, nació después de su muerte, pero entonces llega la tradición familiar de muertos y se pone ahí el altar y el niño pregunta quién es, y a lo mejor todos juntos en familia podemos empezar a contar anécdotas tristes, graciosas, a lo mejor llorar, tener con un buen mal sabor de boca, pero nos hace ser un poquito más humanos y conectarnos entre todos una fecha, y es el Día de Muertos. Exacto, es que es una conexión, se dice, entre la vida y la muerte. Sí. O sea, se rompen quizás esquemas filosóficos,
antiguos, por ejemplo. De hecho, a lo mejor hasta se pierde el miedo de hablar de la muerte en estas fechas. Porque todo el año es como de, no menciones, güey, porque cala, sí cala a lo mejor. Pero en estas fechas no, en estas fechas es como que te hablo. Exacto. Entonces, el día de Muertos es el puente entre la familia viva y el familiar muerto. Y el familiar difunto, sí. Sí, interesante. Ahora, Sí, o sea, es algo interesante. Prosigue. Pero, a ver, aquí el ingeniero El está... ingeniero, aquí ya, no, preparadísimo el ingeniero, el que sus ingeniero. gadgets. Otra cosa. Aquí, Ya contamos con un poco más de producción. gracias a ustedes, bonito público. Es que No, sí, siempre ya nos enfocándonos en... nos empieza a patrocinar Coca-Cola, ¿no? Digo que Coca-Cola nos marcó. No, pero es algo muy interesante y es que no solo es el altar, o sea, fíjate, el altar, las calaveritas. Las calaveritas. Alex, ¿has hecho una calaverita? Una calaverita, creo que sí. Recítanosla. No, obvio, ya no me acuerdo. Estaba Alex Sí. sentado al borde del jardín del pabellón cuando la calaca pasa y le dice, quítate de ahí, muchacho. Bueno. No, la última que hice yo creo en primaria. Hace muchos años. Es que fíjate que la Día de Muertos como que incluye a todas las generaciones, o sea, todas las familias, tanto como los más infantes, los más pequeños, hasta los más grandes, o sea, todos son parte de esa tradición. A lo mejor tradiciones, por ejemplo, como el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, etcétera, que pues no es toda la familia, o sea, van incluidas a un sector social en específico. Esta no, el Día de Muertos es para todos, hasta para los que ya no están con nosotros. Exacto, pues precisamente a ellos se les festeja. Ahora, y por ejemplo, ahorita que mencionas las calaveritas, las calaveritas literarias. Las calaveritas literarias. Es que si te fijas, algo inmaterial como una tradición se volvió algo material, como las calaveritas de azúcar, ¿no? Sí. Entonces, Están bien pinches ricas las calaveritas de azúcar. Sí, entonces por ejemplo también las calaveritas literarias, que igual surgen... Las calaveritas que no se comen. Exacto. Igual surgen, igual haciendo un poco de investigación, me topé con esa información. Eres nuestro mercadólogo, Jesús Sobe. No, igual en los años 30 con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Es que estaba Lázaro impulsando el nacionalismo mexicano, entonces le da ciertas tareas a ciertos sectores intelectuales y comienzan a dar frutos que termina siendo algo muy interesante y adecuado a lo que es la tradición de Día de Muertos. Alex, ¿has salido a pedir dulces? ¿Saliste a pedir dulces en su momento? Sí. ¿Salieron a pedir dulces en su momento? Varias Díganos. ¿Qué dulces les dieron? Carlos V, un tejocote, una naranja. No, a mí sí me dieron dulces buenos, hasta eso. No, es que Sí. tú otro pedo, Alex. Uno Es que cae. hay que saber dónde pedir. No, hay que saber dónde pedir. Dios. Es que hemos transformado de alguna manera también, ya toda la tradición en sí es un poquito capitalista. Ajá. Es un poquito capitalista, es como de gasto. Sí, pues es que se adecuó al mundo Ya está. contemporáneo. Como todo. Como todo, sí, se tiene que trascender a este punto. Alex, ¿crees que deberíamos de celebrar la muerte, güey? La muerte. Es que es como te había dicho, que no, es que en sí no puedes celebrar que alguien muera. Es que está muy, Como nada. es algo extraño, es lo que te algo digo. No puedes, es fuerte. como de, lo mataron. Ajá, de No, celebrar. Ajá. no. Si no, ¿Qué celebramos entonces si no celebramos yo pienso la que muerte? no es tanto como celebración, sino como recuerdo. Porque en su momento no puedes celebrar un hecho tan trágico como lo es la muerte, sino que ya pasa el tiempo y recuerdas. Y los recuerdos siempre no van a doler tanto como el instante, el momento. Si una canción, recuerda. Fíjate, acaba de mencionar algo muy interesante, Alex, güey. Y es que el Día de Muertos es un desahogo. El Día de Muertos es una necesidad. El Día de Muertos para los mexicanos, para mí, y me acabo de dar cuenta a lo mejor de esto, es un descubrimiento personal, yo creo. No sé si ustedes también en casa, pero fíjate, el Día de Muertos es una necesidad básica del mexicano o del que conoce la tradición o del que es parte de la tradición, porque es un desahogo, güey. O sea, sí es cierto, tú en el momento no puedes soportar el duelo de la muerte de un ser querido o hasta de un conocido o de alguien que ni conoces, pero sabes que la muerte es dolorosa a fin de cuentas.
que la muerte no tiene cura, pero sí es cierto, es un desahogo, güey. O sea, porque llega el momento en el que tú no puedes sacarlo todo en ese momento, pero te permite el Día de Muertos llorarle a tus difuntos, ponerles un altar, engrandecerlos y de alguna manera sentirte otra vez conectado con ellos a través del recuerdo. Hacerle fiesta, ¿no? Sí. Exacto, eso quería llegar, ¿no? Adelante. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí cuando un mexicano hace una fecha para fiesta, ¿no? El 1 de noviembre, así te lo voy a decir, el 1 de noviembre de 1920. ¿Quién dice censura? Exacto. Sí. El 1 de noviembre de 1821, el Ayuntamiento de la Ciudad de México declara como día festivo el Día de Muertos. Es el día que nos van a dar feriado, todos. Exacto, Todos, entonces es el lunes. sucede que Juan Villoro, Octavio Paz, por ejemplo, también diría que el ¿Octavio mexicano, el mexicano siempre busca una excusa, primeramente, para no sentirse solo. Entonces, por eso el mexicano le gusta la fiesta. Sí, la fiesta, por más tlacuachona que esté, La coachola. pues es fiesta. Pero sí es cierto. Y Alex, ¿tú cómo celebras a tus difuntos? Si no es mucho. A mis difuntos, pues en cada año siempre igual lo clásico, vamos al panteón, ahí pues estamos unos minutos recordando cómo fueron, llevamos flores, arreglamos igual las tumbas y pues ya entre familia nos podemos recordar cómo fue todo. Ok, vivimos de recuerdos. No. No, ¿Por o sea, qué? Dinos por qué. yo creo que Platícanos. vamos de recuerdos. Recuérdame. Principalmente porque en ocasiones, muy tristemente, incluso hay personas que recuerdan a su familiar difunto el 2 de noviembre, ¿no? Entonces, ahí considero que, pues sí, o sea, por algo existe la tradición, pero igual habrá que debatir si es posible, si realmente recordar a una persona un solo día de todo el año, ¿realmente qué es entonces? Ay, güey, terreno movedizo. Terreno movedizo. Interesante. Está, pues es que, mira, yo no creo que es algo hipócrita. O no sé. Pero es cierto, es que yo siento que más bien el mexicano no está arraigado a aceptar la muerte. Porque, por ejemplo, lo vemos en otras culturas a través de sus mismas series, películas, de su misma literatura, que el mexicano es totalmente contrario a eso. O sea, como que el mexicano siempre va a buscar, de alguna manera, darle la vuelta a la muerte. De hecho, por ejemplo, bueno, me ha tocado conocer a mí, a lo mejor hay parientes terceros, o sea, no parientes directos, que prefieren darle la vuelta a la muerte y al tema de la muerte. De hecho, el tema de la muerte es un tema que todavía tiene muchos tabús en México. ¿Por qué crees que sea esto, Alex? O sea, es lo que estamos hablando, güey, que el Día de Muertos es normal hablar de la muerte, pero pasa el Día de Muertos y entonces la muerte se vuelve algo de lo que nadie quiere hablar y de lo que no puedes tocar el tema. Pues igual porque es como tú dices, aún no aceptamos la muerte como tal, como lo que es. Pensamos que no debe llegar. Así estamos, como que no, esto no va a llegar nunca. No queremos que llegue la muerte. No queremos que llegue la muerte. Pero a final de cuentas es algo que va a llegar y tienes que estar listo, tienes que estar preparado. Igual vivir cada día como si fuera el último. Sí, eso sí es de ley. Viva cada pinche día como si fuera el último. Porque eso no es de sabes ley. si mañana se Sí, no sabes si te levantas y te una cucaracha en la boquita. No, sí, precisamente. Mencionaste algo muy interesante. ¿Qué mencionaste? Se me fue, güey. Sí, me dijo algo muy importante ahorita, Alex. ¿De que no hemos aceptado la muerte? No hemos aceptado la muerte. O güey, ¿tú ya aceptaste la muerte? Pues, Así, güey, al chingazo, vive, la neta. claramente, como lo dices, es un proceso, ¿no? O sea, que te llegara un ente presente, omnipotente, eso rimó, y te dijera, ver, ya nos vamos, güey. O sea, en cuanto salgas de esta instancia, Ya. te va a dar un infarto y chingas a tu madre. Pues que... ¿Lo aceptarías? O algo por el contrario, convulsionarías y saber, güey, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? Se me haría un poco, no sé, fuera de mis cabales, realmente, no sé, alborotarme por algo que va a llegar, ¿no? Lo dices tú, es un proceso. Yo considero que es el fin del proceso, ¿no? Entonces, obviamente, si nos alejamos de todas
de toda cuestión, no sé, metafísica, religiosa, moral, y si lo reducimos a algo más material, algo que en algún momento tocábamos en algún podcast, el de la vida tiene sentido o no. Sí. Entonces, no sé, fíjate, es interesante porque la muerte, como decimos, va a llegar. Sí, va a llegar, Sí, va a llegar. Y lo que comentábamos... Algunos más temprano que otros y otros más tarde que algunos. Y lo que comentábamos en algún podcast era que estadísticamente este mes, al menos una persona, pues se va a morir, ¿no? Ahora, ¿quién nos asegura que no vayamos a ser nosotros? que no sea yo, que no seas tú, Alex? Sí, ¿no? Que Dios no lo quiera, por favor, no. Hay que tocar madera. Entonces sí, o sea, Tocas madera, güey. yo realmente pienso como Alex, vivir cada día como si fuera el último, por mis posturas Por morales, mis posturas filosóficas, mis posturas cabales, Longoria. Cabales. Alex, por ahí hay una historia, no recuerdo de quién es, la pinche neta. Pero hay una historia que dice que nacen dos personas al mismo tiempo y una se la pasa quejando de que se va a morir, güey. O sea, constantemente es como, güey, me voy a morir, no sé para qué tiendo mi cama, si la voy a volver a destender. ¿Sí me entiendo esa mentalidad de, güey, si lo voy a volver a hacer, para qué? Y está el otro güey que dice, no, güey, yo voy a tender mi cama porque de alguna manera me da más organización y quiero tener una mejor cama después. Entonces, Alex, Obed, yo creo que esto es muy importante que el mexicano lo entienda y nos gustaría saber sus comentarios, querido público, qué les parece, pero que a fin de cuentas todos nos vamos a morir, pero yo creo que lo más importante es la trayectoria que vamos a dejar y si en verdad disfrutamos estar aquí, físicamente presentes en la tierra. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo que sientes? ¿Sí? ¿No? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sí. El trayecto es importante. Se dice en ocasiones en algunas perspectivas sociales, filosóficas, históricas, que no siempre el fin es tan importante como el proceso, ¿no? A veces es más importante el proceso que el fin. Entonces, yo siempre he pensado eso, ¿no? Es lo que, pues, yo mantengo mi postura, ¿no? El proceso es más importante que el fin. De hecho, ahí les iba a plantear una pregunta Adelante. acerca de eso. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una vida digna o una muerte digna? Una muerte digna. ¿Sí? ¿A ver? Yo Sí. quisiera saber por qué una muerte digna de Longoria. Porque, mira, A mí se me hace muy cagado sufrir. Es que, bueno, más bien, fíjate, hay algo aquí que, sí, o sea, aguanta, dale acá. Ya comprendo el punto Mira, de sí, Longoria. sí, va, mira. A ver, yo la verdad no puedo. Hay un texto por ahí que dice que la vida es difícil. La palabra, más bien, las palabras juntas, la vida es fácil, quien te las diga es porque no está viviendo. La realidad es, la vida es difícil, pero aquí hay dos caminos. ¿Qué difícil vas a escoger? El matrimonio es difícil, divorciarse también es difícil. No comer hoy porque no quiero ir a trabajar es difícil, pero ir a trabajar para comer hoy también es difícil, güey. No hay un pinche fácil en esta vida, a menos que seas un bebé recién nacido. Y ni así, güey, y ni así, cabrón, vivimos en México, no mames. Sí, no. Va a constar siempre de que tú elijas tu difícil. No hay un fácil y jamás va a haber un fácil. Sí, sí. Pero aquí va a caber cuál quieres que sea tu difícil. Yo, por ejemplo, puedo decir, elegí mi fácil a no levantarme a las 8. sí. Pero se convirtió en mi difícil. Porque el no levantarme a las 8 hubo repercusiones de lo mismo. Y me llevaron a más difíciles, a más decisiones difíciles que tomar, en donde la decisión fácil es una mentira y no existe. No existe la vida fácil. No existe la vida fácil. No existe la vida fácil. Frases. No existe la vida fácil. Ok, muy buena respuesta. A ver, Bastante. una muerte digna, una vida digna. ¿Una vida digna o una muerte digna? Bueno, la verdad me quedé un poco insatisfecho, pero bueno. No, siento que contestas, pero mira, te la paso. Longoria. Yo Preferiría- comprendo el punto de Longoria porque te voy a poner un ejemplo. A ver. Te imaginas que eres un hombre exitoso, empresario de primer nivel, todo el mundo te reconoce. Eres Carlos Bremer. Pero mueres de la peor forma posible. Te imaginas que vas por la calle. Es como el sol- es como te el- atropella un sí. suru. Ahí ¡pam! Quedas deshecho ahí. Es como el soldado de la Segunda Guerra Mundial, güey, que mató a no sé cuántos cabrones, que fue el mejor francotirador del pinche escuadrón. Y se mató porque se dio un disparo solo. Pero por accidente, o sea, no fue. ¿Cuál es la pregunta
¿qué prefieres? ¿Una vida digna o una muerte digna? Yo una vida digna. Una vida digna. Aunque mueras de la peor forma posible. Aunque muera de la peor forma posible. Y todos recuerden tu muerte así. Que no, pues es que él se murió. de alguna manera, pues lo que... Se murió porque se atoró la cabeza en un barandal. Sí, ¿te imaginas la nota y amarillista en primero? Sí, pero o sea, yo digo que a largo plazo importa más la reputación que la fama. Obviamente, en corto plazo, la fama, pues, de que, no sé, este vato se atoró en un barandal y se asfixió con dos barandales aquí. Quedó ahí colgado. Sí, pero o sea, por ejemplo, a largo plazo la reputación, lo que se hace en la vida, que es lo más importante para mí, pues yo creo que es lo que se queda más marcado, porque yo considero que es ley, digamos, de vida, ¿no? Lo siento, estoy hablando en términos muy generales, no me preguntes por qué. Adelante. No, exacto. Adelante. Pues yo considero que... ¿Qué consideran sobre dinos? Pues Díganos sí, qué consideran de ustedes, opinen, interactúen con nosotros, adelante. Que la reputación vale más que la fama. Entonces yo, por ejemplo, en ese caso, elegiría una vida digna. No, sí, la vida digna. Okay. Es una pequeña anécdota, a manera del tema todavía. Yo, como que de pequeño recuerdo que sí me explicaban qué era la muerte. Porque a mí, yo de pequeño preguntaba, lo pendejo, la verdad. Pero pues como niño dice, pues se fue al cielo. Y fíjate, yo no estoy en contra de eso. De hecho, estoy muy a favor de que se diga esa analogía a un pequeño. Porque está muy difícil, a lo mejor tú como papá, o como hermano mayor, como tío, como abuelo, explicarle a un niño de 5, 6, 7 años que alguien se murió. O sea, una muerte real, de que ya no va a estar aquí físicamente. Yo siento que es, aparte de más fácil, más entendible para su cerebro en ese momento, decirle, está en el cielo, mijo, se fue. Ok. Y de ahí nace la tradición, de hecho de ahí nace la tradición también, y el apego religioso a la misma. Pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando entendí realmente lo que significaba muerte fue como en segundo secundaria, donde yo estaba viendo y dije, no mames, güey, esto es morirse. O sea, es que fíjate que el mismo mexicano no piensa en su día a día en la muerte, güey. Y la vemos en todos lados. Sí. La vemos en los periódicos amarillistas, la vemos en la noticia de todos los días, la vemos en la misma familia, la vemos en el entorno, la vemos hasta en las caravanas que hacemos. Fíjate, los mexicanos hacemos caravanas. ¿Para qué? Para recordarnos que allí está la muerte, porque el mexicano no se quiere acordar de la muerte. Exacto, o sea, ¿Qué opinan de las caravanas? Es cierto. Es una tradición mexicana en la que, por ejemplo, tú estás en tus cosas, pasa una... ¿cómo se llaman las que llevan los difuntos en el carro del difunto? No recuerdo. ¿Cómo se llama el carro del difunto? Una carroza fúnebre. Una carroza fúnebre. Pasa la carroza fúnebre con todo el desfile atrás de ella y te recuerda la muerte. Sí, es que hasta incluso cuando va pasando, así que llevan a un difunto, hasta se queda un silencio. Es que es el silencio del respeto. Exacto, le bajan hasta la música, o en los rosarios, en los novenarios, sí. Cuando pasa un carro, le bajan. ¿Crees que eso está mal? No, yo considero que forma parte del respeto. Sí, hay que dar respeto. Ahora, es que, y por ejemplo, sí es cierto, la muerte está en todos lados. En el momento en el que desfilamos por personas que se murieron en el siglo XVII, en el siglo XIX. Exacto. Por ejemplo, en la independencia y la Revolución Mexicana, le celebramos a muertos. O sea, nosotros particularmente... Sí, es la idea de que en los programas de Warner Bros. Seguimos escuchando las risas grabadas de personas que ya están muertas. Exacto, sí. ¿La persona está realmente muerta? ¿En qué sentido? Biológicamente, pues claro. Biológicamente sí. Biológicamente sí. Es lo peor, yo creo que... Alex Olivares. Si existiese la posibilidad de evitar la muerte, ¿la evitarías? No. ¿Por qué? No, yo no. Porque llega un punto en que ves tantas atrocidades, ves tantas cosas que te cansas de vivir. Te cansas de vivir, cabrón, te cansas de vivir, a ver. Es que fíjate, algo... Es el problema de la... De hecho, yo ahorita, de alguna manera, que sí nos sentimos cansados de vivir, güey. Vivimos en un país en el que acaban de quitar 109 apoyos a la ciencia, la cultura y el deporte. Vivimos en un país... Y a la salud. Y a la salud. Y en el que nuestro presidente le tira la contra a los estados porque vienen elecciones. Vivimos en un país con un segundo rebrote epidémico. Vivimos en un país que no está preparado para la decadencia económica del año que viene. Yo me siento... Obviamente no debemos de vivir siempre con las noticias de esta semana para mí.
real, siendo realista, y no va a ser el México de 10 años, el pedo es que va a ser el México que nos toca ya a nosotros. O sea, en enero, el primer trimestre fiscal de enero que viene, Una lástima. una lástima, güey, y el pedo es que no lo podemos decir a manera de broma, No, exacto. porque estamos viviéndolo y porque estamos aquí. Exacto. Vivimos en un país en el cual probablemente 10 estados retiren el apoyo económico federal, el del banco, que ya está desde hace un chingo, y en el que si pasa eso, si de por sí el país está pendiendo de un hilo, van a depender del aire. ¿Sí? Y los países, es que, espérate, los estados que se quieren retirar son los estados que más Producto Interno Bruto aportan al país, y son de los cuales estados como Tabasco, que no aportan absolutamente nada al país, viven. Discúlpenme, pero lo tenía que decir. Yo siento que son momentos históricos, pero nos está tocando vivir una historia muy de la chica. Exacto. Eso te cansa, eso nos cansa. Eso nos ¿no? cansa. Yo creo que la muerte en realidad sí es un respiro, güey. Sí, no. Sí. Estamos entre los primeros 10 países más felices de todo el mundo. ¡Chinguen a su Sí, madre! de hecho, sí tiene razón. El INEGI maneja. Es que sí, de hecho, sale hasta en un comercial de Coca-Cola. O sea, lo sale narrando Eugenio Derbez, güey, después de su escándalo en Hollywood. Y dice que los mexicanos no nos queremos, si somos de los países más alegres. Y el mexicano siempre invita a la Coca-Cola. Sí. Tenemos una calificación de 8.5 de 10. O sea, verga, güey, o sea, una calificación de 8.5 de 10. ¿Cuál es nuestra calificación en educación? ¿Cuál es nuestra calificación en ingresos no, ya, yo creo que ya, esto estaba por demás. Pero es cierto, dije, es cierto. ¿Sabes? ¿Y saben qué? Es que es lo último que nos queda. Podemos bajarlo otra vez a lo de Día de Muertos. El Día de Muertos, a mí me gusta mucho llorarle a mis difuntos. Yo creo que es de las pocas veces al año que realmente lloro porque pues causa, yo creo que una inestabilidad no tener a esas personas contigo. Y es una de las pocas fechas en las que yo puedo llorar, sentirme totalmente enojado con la vida, triste. Pero el día siguiente pasa el mes de noviembre. Al día siguiente no se olvidan, pero se deja otra vez esa frustración y esa tristeza para el año consiguiente. Yo creo que debemos de concebir, el mexicano debe de concebir a la muerte, pues, como parte de la historia biológica. Fíjate, algo muy interesante, Alex. Pasamos Día de Muertos y entramos a Navidad. Sí. O sea, como que el mismo año te quita te equilibra, ¿no? Sí, a veces o sea, porque sales de una época que el mexicano intenta ser feliz. El mexicano es feliz, somos felices. Sí, Un mexicano con su familia saludable, una caguamita en la pinche esquina es contento. Eso lo aprecio y lo respeto. Pasas al 3 de noviembre y ya suena Santa Claus Sí, llegó a la ciudad. o sea, como que para que no te quedes con la nostalgia de verga, ya se acabaron las fiestas del 2 de noviembre, extraño, me pongo a ver cómo está la situación. Ya nomás sigue la revolución, Navidad y Año Nuevo. Y ya, o sea, ya es para que sin tenerte aquí de, ya, güey, ponte feliz, es Navidad, güey, hay que regalar cosas. Posiblemente, sí, la verdad sí. Pero Longoria, retomando un poquito, Longoria. Aquí hablabas un poco del olvido. El olvido. Bueno. Inge, adelante, suéltela. Voy a citar una frase de alguna canción que dice: no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Se muere quien se olvida. Yo, fíjate que a la muerte como tal le tengo miedo, porque sí le tengo miedo. Pero le tengo más miedo a que no me recuerde nadie, güey. Yo comparto ese punto. No, en la antigua Grecia los troyanos decían: por eso te olvidan, porque no tienes nada que hacer para recordar. Y por ejemplo, Vivimos para que nos recuerden, queridos espectadores, queridos departientes, coméntenos, ¿viven para que los recuerden? Vivimos para que nos pero es que recuerden. mira, muy interesantemente, Aviéntamela. alguna vez todos hemos visto, pues, gente ya mayor que saca de su casa una silla, la pone enfrente de su casa, se sienta y nada más ve A la nada. a la nada. Entonces ahí digo, Eso me transmite una paz total, güey. Es que yo creo que a ellos, Sí, se ven tan en paz. o sea, pues casi se están muriendo. O sea, ay, güey, o sea, Ya salen a ver la muerte ahí enfrente. Ok. exacto, o sea, y yo considero que el olvido, por supuesto que forma parte también de la tradición mexicana del Día de Muertos, y pues el olvido es el que mata, digamos de una manera poética, ¿no? Si nos Sí. vamos en términos, pues... O sea, en términos biológicos tú te mueres y con tu corazón deja de palpitar, deja de bombear sangre. Pero es cierto, en términos poéticos, el olvido es el que mata. A mí no me gustaría que me olvide.
O sea, bueno, no como luego, güey. O sea, obviamente, todos sabemos, de hecho, la muerte la podemos bajar a eso. Güey, todo lo que estás haciendo ahorita, todo lo bueno o malo que hiciste, te vas a morir. Y te van a morir todos los que te conocen. Y de aquí a 100 años no va a importar nada de lo que eres tú ahora. Por eso también parte del miedo. Es que es la soledad. El miedo. Nadie te recuerda. Por eso también es importante pasar los conocimientos de generación en generación, si no se van olvidando. Yo por eso siento que las personas de la tercera edad son clave en nuestra sociedad mexicana. Y últimamente la sociedad mexicana, pues como que no les ha dado la espalda, pero ya no lo ven como un ente funcionante. Pero no, güey, las personas de la tercera edad son las que les transmiten las tradiciones. Es como pasó esto de Día de Muertos, de generación en generación. Exacto, sí. Hace 100 años no había todavía iPhones para tomarle foto y quedarlo ahí guardado, ni había una Wikipedia para investigar. Incluso hasta dentro de pabellón, ¿no? Nosotros nos hemos nutrido de personas de la tercera edad, sí. Exacto. Pues que quieras o no, o sea, lo que hayan hecho en su juventud, adultez, etcétera, pues es que son los que tienen el conocimiento y tienen la experiencia. A lo mejor no te dan tu punto de vista, pero te van a dar la experiencia y el conocimiento de no, mijo, cuando yo tenía 15 años, ya trabajábamos y una coca costaba un centavo. Sí, ¿no? Y eso está, y fíjate, de hecho yo creo que el Día de Muertos también enriquece eso, porque a lo mejor no ahorita, porque ahorita con sus medidas de sanidad, pero pues se junta toda la familia, llega el niño más pequeñito, habla con el abuelo, bueno, ¿cómo andas? El abuelo, no, pues así, vengas al rancho a jalar un rato, a cortar hierbas, hacen hasta comida. Fíjate que estoy dándome cuenta que pues el mexicano siempre le gusta festejar, pero festeja para sentirse en familia y no sentirse solo, y aprovechar esos momentos, porque a fin de cuentas yo, por ejemplo, veo a mi familia, mi familia siempre está conmigo, gracias a Dios, pero veo a mis familiares en las fechas conmemorativas, Día de Muertos. Sí, Las fechas, a final de cuentas, las fechas son para unirnos, a través de recordar a los que se fueron, güey. Sí, pues es que Sí. es lo que también se planteaba hace poquito, ¿no? O sea, lo de Juan Villoro, saludos. Juan Villoro, salud. Octavio Paz. Octavio Paz. Octavio Paz podríamos tomarlo como ejemplo, ¿no? Octavio Paz. Cuéntanos, ¿por qué Octavio Paz? Pues, ya está muerto, ¿no? ¿Qué hace un vato de 18 años en Pabellón de Arteaga citando a Octavio Paz? Octavio Paz nunca se imaginó eso. O sea, lo que sucede aquí es que estamos hablando de la manera más objetiva posible, ¿no? Porque Sí. realmente... Es que no se puede hablar objetivamente de la muerte. Cuando decimos objetivamente es como con hechos muy, como por ejemplo una receta objetiva, pues dices 3 cucharadas, un agua, pero no podemos decir eso de la muerte, no hay parámetros. porque es que no hay parámetros para la muerte, güey. No es como que cumples 50 y te mueres, no. De hecho son circunstancias diferentes las que enredan a la muerte, ¿no? Entonces, pero aquí lo que sucede es que pues realmente si nos ponemos estrictos con respecto a posiciones muy escépticas, pues en 1000 años pues tú y yo no vamos a importar. Sí, si acaso van a importar nuestras ideas. Las ideas que a lo mejor... Por ejemplo, en filosofía, rápidamente, ¿no? Se dice que la filosofía es la ciencia de citar a los muertos. Porque cuando uno platica con un filósofo, siempre dice, no, Hegel, ¿no? Hegel, el siglo de acá. No, Kant. Un saludo a Hegel. No, y que se van a la Grecia antigua y acá. Y realmente ni siquiera recuerdan a la persona. Exacto, ¿Cierto? recuerdan la idea. Recuerdan la idea. O hasta el mito, la historia que contó para transmitir la idea. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿a ti qué tanto te importa la persona que mañana se va a morir en Polonia? Exacto. Pues a nadie, aquí, a todos los que estamos aquí, pues a nadie le importa. Y nadie le va a importar cuando a lo mejor yo, tú, Alex, mi estimadísimo Alex, pues lamentablemente tengamos que llegar al fin del proceso, pues no le va a importar a alguien de Rusia. Sí. Alex, ¿tienes miedo a que no exista un más allá? Pues es que si ya te mueres, no sabes si... bueno, si hay un más allá o algo. Pero si te dieras a la idea de que existe algo más, que yo sí lo creo, que existe algo más, pues sí tendré algo de miedo, por no saber lo que hay más que nada. Más que si existiera o no, por no saber lo que hay. Me acuerdo que como a los 16 años, después de entender lo que era la muerte, pues me metí muchísimo, profundamente en religión. Pues ahí viene lo que es la muerte, pues ahí viene cómo lo maneja la muerte.
Y a mí se me daba, me acuerdo que, güey, no dormía por estar pensando en, güey, si me muero mañana, si me muero mañana. Ajá, ¿a dónde voy? Es que ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos? Yo por eso también concuerdo un poquito con Alex, a lo mejor concordamos, querido público, en que el real o no real, si hay un más allá, me conforta demasiado pensar que sí. Me vuelvo, fíjate que es una de mis, no debilidades, sino donde me hago chiquito, porque sí, todos tenemos debilidades, hay que aceptarlas también como tenemos habilidades, pero no, a mí sí ya no me da miedo, a tal punto no querer dormir, sino que me da, trato de buscar ese confort en algo, de saber, es que, güey, si me muero a los 22 o así, y a lo mejor, y fíjate, mucho esto lo dice nuestra generación, los típicos memes de, yo a los 27 me voy, pero... el club de los 27. El club de los 27. Pero ya cuando les preguntas realmente, sí está cabrón, güey. O sea, sí está cabrón. Sí, es como, hay un meme también de que dice, tú, pues queriéndote morir, ¿no? Diciendo que te quieres morir, sí. ¿no? Y sale acá, ¿no? Va a tocar bien feliz, ¿no? El Kurt Cobain. Y acá y luego sale tú cuando te aguaste con un frijol. Exacto. Es que te paniqueas al fin y al cabo. Sí, es que eso es cierto. Sí, es que uno ya cuando tiene la muerte aquí de... Pero no, yo siento que al mexicano, en el fin de buscar ese confort, pues acaba yéndose por la tradición, porque es una tradición muy bonita, muy vistosa, muy real. La tradición la volvemos real nosotros. Y es real en el momento en el que le estamos a ir rindiendo culto a nuestros sacrosantos difuntos. Y aparte yo creo que nos da esa comodidad de decir, si mañana me voy, espero. Pues fíjate que ahí por más o menos el siglo V, en la Edad Media, sucede que hay una corriente filosófica que se llama el neoplatonismo. Neoplatonismo. Por Platón, ¿no? Y Platón decía que algo que llama... Platón. Algo que llama el mundo de las ideas. No diste eso. Y de hecho, se podría resumir rápidamente aquí. A ti te vale ver. Sucede que pues en la Edad Media reina, rápidamente. Sí, adelante, lléranos. En la Edad Media reina el cristianismo y la divinidad, ¿no? Pero precisamente las escuelas escolásticas, aquellas que buscaban a Dios por la razón, se basaban en el platonismo. ¿Qué decía Platón entonces en ese mundo de las ideas? Que hay dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible es el mundo material. Sí, lo que podemos tocar. Toquen su pluma, toquen el objeto que tengan al lado. Y el mundo inteligible es aquello donde vienen las ideas. Ahora, ideas no hay que pensarlas, diría Sócrates, ¿no? O sea, para que una idea sea una idea no se necesita pensar. Obviamente ha cambiado mucho el concepto de idea, pero para él, por ejemplo, la justicia, el bien, etcétera, ¿no? Ahora, lo que sucede en el mundo de las ideas es que hay moldes, que son la esencia y la forma. Sí. Y esos moldes son precisamente los que crean la forma del mundo material. O sea, aquí tenemos una libreta. La materia de la libreta a lo mejor es algo mágico, güey. Pero su molde es la libreta y la esencia es la materia con la que está hecha. A ver, entonces... Lo que escribas ahí. Esto es magia. ¿Qué? Lo que yo escribo es magia. No, a ver. Chica. Entonces, ¡No mames! Estás planteando... A ver, dime las características A ver, el Día de Muertos, que debe de tener el Día de Muertos es una algo idea. para materializarse. Aguanta, eso es algo interesante. Es que ahí precisamente vienen cuestiones, ya más profundas que a lo mejor no es muy posible. Es que debe de tener una idea para materializarse. Es que precisamente Platón pertenecía al Yo me imagino un idealismo. dragón negro de 3 cabezas. No, pero eso es diferente, lo estás pensando y para Platón las ideas no se piensan. Se hacen. Las ideas son perfectas y de ahí viene la influencia hacia la divinidad cristiana de la Edad Media, ¿no? Okay. O sea, el mundo inteligible para los cristianos es el cielo, donde todo es perfecto. Y el mundo sensible, pues es lo terrenal. Entonces, de alguna manera, si te fijas, nuestra tradición mexicana principalmente proviene de España, ¿no? Que proviene de la conquista cristiana, de su contexto terrenal. Sí, de su contexto físico. Exacto. Entonces, si nos devolvemos hasta el principio de lo que es las ganas de querer ir al cielo, es las ganas de regresar a lo perfecto. Porque diría
Platón que el cuerpo... ¿Quieren regresar al mundo de la película? El cuerpo es la cárcel del alma. Y cuando uno muere, se libera el alma, exacto. Wow. Entonces, por ejemplo, de ahí vendría todas estas cuestiones cristianas, todas estas cuestiones escolásticas que caen precisamente aquí en nuestra tradición. El Día de Muertos. El Día de Muertos. Alex, ¿cambiarías 100 años de pecado en el mundo físico? ¿O te quedarías con la eternidad en el mundo divino a cambio de sacrificar los 100 años en el mundo físico? A ver, o sea, que sí. O sea, ¿qué preferirías? 100 años de degenere, pero de que te la pasas, o sea, tú te la pasas aquí. Eres el dueño del mundo. Y cambiar mi pase al cielo. Pero ya no, o sea, en dado caso de que existiese el mundo de las ideas, ya no llegar a ese mundo, porque pecaste. ¿De qué? Sí, bueno. No, yo preferiría la eternidad en el cielo a 100 años. Sí, si te cae. Pues ¿qué dura más, una eternidad o 100 años? Ah, qué dura. Oye, ¿tú qué preferirías, güey? Pero se dice, en otra cultura se dice que los dioses nos envidiaban porque sabemos que tal vez mañana será nuestro último día. Exacto. A ver, entonces, fíjate, algo bien curioso. No hay que vivir para siempre. Homero narra en la Odisea, si no me equivoco. Homero Simpsons. Este poeta, pues griego, no épico, narra en la Odisea, si no me equivoco, la verdad no recuerdo bien si lo dijo en la Odisea o en la Ilíada, no sé. Sucede que se topan dos dioses y se saludan, ¿no? Hola. ¿Qué onda, Zeus? ¿Cómo están, mis Zeus? Se saludaron. Aristócrates. Para mí era un dios. Ok. Y de regreso no se dijeron adiós. Porque en algún momento de toda su eternidad se van a volver. Exacto. Entonces, porque nunca se van a morir. Exacto. Entonces en algún momento de todo lo que van a vivir, que es para siempre, se van a tener que topar. Inevitablemente. Hagan lo que hagan. Exacto. Entonces por eso no se dice adiós. Ahorita, por ejemplo, Alex se contradijo. ¿Por qué? Porque tú deseas vivir una eternidad en el cielo. Ajá. Pero no te cansas de vivir una eternidad en el cielo. Es que dije, No, elige fundamentos. Es que fíjate, sí, es cierto esa parte. Me cansaría aquí de vivir una eternidad aquí en lo terrenal, porque sé que hay algo mejor allá. Bueno, es mi idea. No sé. Porque es como tú planteabas, que Sí. siempre los humanos buscamos ir mejorando. Sí. Y como sabemos que, o tenemos la idea de que lo que perfecto existe. probablemente haya algo mejor allá, pues decimos, no, pues nos arriesgamos y vamos a tratar de ser el bien aquí y tener lo mejor allá. Y ya estando allá, pues obvio también como planteas, si después de una eternidad pues ya te aburres diciendo, es que aquí todo está perfecto. Cuando llegas a la perfección, ya que haces, ya no puedes hacer nada más. De hecho, fíjate, uno de los conceptos que relacionaban los griegos con perfección era lo eterno. Entonces, es que lo eterno tiene tanto tiempo, porque es eterno, para perfeccionarse. Sí. De hecho, por ejemplo, hay una película de un güey que se muere y vuelve a vivir en otra persona, pero se cansa de la eternidad, porque nunca puede decir satisfactoriamente, ya se terminó mi vida. Fíjate que esa es una de las sensaciones yo creo que todos deberíamos experimentar, más de una de las sensaciones para una muerte saludable. ¡Ay! Bueno, no sé, hay una serie en Netflix que se llama The Midnight Gospel, está suave. De hecho, esa serie está basada en un podcast en el cual un comediante pierde a su madre por cáncer y entrevista a muchos espiritualistas, psicólogos, economicólogos, de todo. Pero aquí Netflix la va narrando, o sea, la narra el locutor, lo que estamos haciendo aquí, pero a través de imágenes. Y hay un episodio. ¡Verga, me perdí! Hay un episodio en el que habla de eso, del cansancio de estar ahí. Y lo narra el locutor con su mamá antes de que muriese, porque su mamá era una activista que antes de que muriese aceptó ir a su programa. Y entonces pasa esto. Yo soy, pues pongámosle un ejemplo más cercano. Estás tú con tu madre, tú eres un niño. Hay un pasillo inmenso. Y mientras van caminando ese pasillo hablan de la muerte. Pero con cada paso que dan, tú te vuelves más viejo y ella también. Y entonces llega un punto en el que el pasillo no se termina, pero hay un cuarto donde dice la mamá, ven, vamos a descansar.
Se sienta la mamá, pero la mamá ya está casi en los huesos, y si le dice eso, le dice, Midnight Gospel, tú pendejo, no te centres tanto en hacer de tu vida una perfección, no te centres tanto en que tu vida sea tener el mejor carro, la mejor casa, el mejor sueldo, la mejor esposa y los mejores hijos. Céntrate en disfrutar con lo que tienes, por supuesto, supérate. Pero céntrate en que mientras te superas, disfrutes lo que tienes porque ya no lo vas a volver a tener. Y el hijo ahí dice que jamás se dio cuenta de eso hasta que muere su madre. Porque él siempre era un comediante, siempre buscaba giras, güey. De hecho estuvo en Comedy Central, en lo que es The Night Show, en TNT. Y hasta después de eso se da cuenta que dice, es que lo que me dijo mi madre en ese podcast tiene toda la puta razón. O sea, porque para mí, de alguna manera, conscientemente espontánea, no consciente, estamos apegados a nuestra familia. Así más los odias, más los quieres. A nuestros amigos, a nuestros profesores, a las personas que tenemos aquí, porque el cariño se queda de la interacción diaria. El amor lo dio un paso. Y para mí, a lo mejor el día de mañana, si tengo a lo mejor todos los millones del mundo, güey, pero no tengo mi familia, no me gustaría. No me gustaría, la verdad. A lo mejor hay muchas personas que ya atrás del otro lado dicen, a mí sí, no mames, que me llevan los millones, a mí me vale verga, yo voy a ser rico, lo voy a tener todo. Pero no, llega un punto en el que el dinero ya no puede comprar más. En el que no puede comprar el amor de una madre, en el que no puede comprar el consejo de un padre, en el que no puede comprar la sonrisa de un hermano. Es un problema que yo pienso que la mayoría tenemos, que queremos alcanzar tanto la divinidad que no disfrutamos, no disfrutamos esto. Y no se puede prácticamente alcanzar la divinidad ni la omnipotencia. Y además de eso, también hay otro problema que recae en el absoluto. Siempre queremos llegar al extremo y a veces no se puede. Por eso siempre yo he dicho que yo me trato de basar en que siempre es mejor ir a un equilibrio. No estar ni tan allá ni tan acá. Porque así pienso que disfrutas más las cosas y no estás con la idea de siempre querer llegar a algo que sabes que no tiene ni principio ni fin. Un círculo vicioso. Ajá. Ni principio ni fin, interesante. ¿Has disfrutado la muerte en el momento? Bueno, porque bueno, yo por ejemplo me acuerdo que una vez se murió un perro mío, güey. O sea, para bajarle algo más, menos sentido. Se murió un perro mío, güey, y yo me acuerdo que cuando se murió, no me valió verga, pero no lloré ni nada. Fue como, sí, no, jefe. Pero ya como que la semana después iba entrando y no estaba, güey, yo de verga, güey, ya no va a estar. Y ahí fue cuando te pega, como que te... Bueno, a mí me pegó, por ejemplo, un poquito después dije... ya no está mi perro. Sí, ya no está, o sea, ya no es como que algo muy... No es como de, ay, me quebré un pie, güey, pues vas a sanar y vas a volver a caminar. No. O sea, yo siento que el mexicano, asimila la muerte un poquito después. Y de hecho, también habla una psicóloga, Theodora Phillips, de eso, que dice que en todas las culturas, globalmente, no se le da tiempo a la persona de despedirse bien, güey. Porque es muy distinto. Es que nadie sabe cuándo es la última Sí, vez. exacto. Pero por ejemplo es muy distinto que tú te encuentres a tu familiar difunto en tu propia casa, que digas un día no se levantó. Y ella habla de esto, esa psicóloga ha tratado muchos casos especiales de traumas posteriores a la muerte. Y habla mucho de esto, de que para que sea un sano reconocimiento de la muerte de tu pariente, porque son los parientes, ¿no? O sea, es lo que tú decías. Si alguien se muere ahorita en China, pues, no me importa, honestamente. Y a los chinos tampoco les importa si yo me muero, porque no nos conocían, no hay ninguna relación. Y ella decía que es importante asimilar la muerte en físico. O sea, porque ella habla de que no hay mejor muerte que la muerte en casa. Porque todos tus familiares pueden ir a visitar. Por ejemplo, ahorita no, obviamente, porque... Bueno, cuídennos juntos. Pero por ejemplo, un infarto, llegar y asimilar que esta persona que estaba viva aquí ya no lo está. Pero dice que el mejor aceptamiento de la muerte es estar junto con el cadáver, güey. Y agarrarte o amarrarte lo que tengas que amarrar y verlo ahí muerto. Porque no es lo mismo eso, aquí ya después te lo entreguen suturado, maquillado, con algodón. No, dice que eso es un miedo a la muerte todavía. O sea, después de que sabemos que ya está muerte. Porque... Queremos todavía lo negamos. Queremos que se siga viendo bien en el transcurso en lo que vamos a ese pedo. Y no, esta psicóloga habla mucho de que hay que asimilar la muerte y que nos duela, güey, porque va a doler. Sí, va a doler. Longoria, ingeniero.
¿No? ¿Algo que aportar, ingeniero? Con ustedes, los invitados, Dani y Jane, ¿algo que quieran comentarnos? Producción, otro. Siempre con las medidas, ¿no? Sí, con las medidas. Longoria. Alex, me gustaría que empieces a concluir este Día de Muertos. Pues yo solo les podría decir que igual lo disfruten, que recuerden a sus familiares que ya no están, porque gracias a ellos ustedes están aquí. Y siempre es bueno rendirles tributo por todo lo que hicieron, por todo lo que llegaron a aportarles, y que igual vivan la vida tranquilos, sanamente, también que la disfruten, pero sobre todo sin afectar a terceros. Es lo más importante. Licenciado, proceso de licenciado. Díganos. Conclusión de Día de Muertos, tradición, símbolo importante para la cultura mexicana, un día de celebración también, un día de estar. Gloria, conclusión. Yo creo que el debate entre Halloween versus Día de Muertos es un debate innocuo, no tiene sentido de ser, porque al fin de cuentas en el mundo nos hacemos cada vez todos, hacer con todos. Entonces yo creo que hay que aceptar, si mi amigo celebra Halloween, hay que aceptar si mi amigo celebra Día de Muertos. Más que nada yo creo que el respeto a las tradiciones ajenas es lo esencial, el respeto mutuo, tanto de las dos partes. Y si en algún momento llega a existir esa conexión entre las dos culturas, pues adelante, de eso se trata la vida, de eso se ha tratado la historia. Y que a fin de cuentas vamos a empezar a juntar las culturas y nos vamos a empezar a juntar los unos con los otros. Sincretismo. Un sincretismo. No hay que tenerle miedo a la muerte, hay que reflexionarla. Creo que hay que tenerla presente, pero no tenerla presente de una mala manera de que, güey, mañana voy a morir. No, tenerla presente de que, güey, mañana me voy a morir. Hay que aprovechar este día lo más que se pueda. Cuídense, cuidémonos juntos. Hay que tratar de salir de esta situación lo más pronto posible, porque la verdad no creo que México soporte una segunda pandemia. Una pandemia que no termina. Estuvimos en un programa más de Partiendo.